Hola, vamos a continuar con segmentos trigonométricos. Vamos a recordar de los anteriores videos que dibujamos una circunferencia trigonométrica con la característica que de la circunferencia trigonométrica que su centro coincidía con el origen de coordenadas y que el radio era 1. Entonces dibujé un ángulo cualquiera del primer cuadrante. Recuerdan que teníamos que el lado terminal tiene que estar en el primer cuadrante y marcábamos el punto donde cortaba el lado terminal con la circunferencia trigonométrica. Entonces lo había llamado P. Trazaba la vertical, se me formaba este triángulo rectángulo y la vertical esta era el seno del ángulo y la horizontal donde se encuentra sobre el eje X era el coseno. Este cateto era el coseno del ángulo y este cateto era el seno del ángulo. La característica era que la hipotenusa valía 1 por el radio. Ahora bien, con este gráfico lo único que podemos marcar es el coseno y el seno. Entonces nos faltan otras 4 razones trigonométricas que nos falta interpretarlo como segmentos trigonométricos. Entonces, volvemos a nuestra circunferencia, trazamos el eje Y, el eje X, el O, que es el origen, y vamos a marcar dos nuevos ejes. Primero voy a marcar el punto Q, que se encuentra como si fuera, esto sería 1 en mi eje X y 1 en mi eje Y, porque como el radio vale 1, en mi escala esto vale 1 y 1. Entonces marqué el punto Q y el punto T. Y por el punto Q voy a trazar una paralela al eje Y. Trazo por Q esta paralela y estoy haciendo el eje tangente. Y por T voy a trazar una paralela al eje X y estoy marcando el eje cotangente. Entonces, el eje tangente es paralelo al eje Y, al eje de las ordenadas, y el eje cotangente es paralelo al eje X. O sea que tiene la misma escala, o sea, el eje cotangente tiene la misma escala que el eje X y el eje tangente como la Y. O sea, de acá a acá esto vale 1. Después tomo la misma unidad, 2, 3, menos 1, menos 2. Acá vale 1, 2, menos 1, menos 2. O sea, el eje cotangente y el eje tangente tendrían las mismas escalas que el eje X y el eje Y. Ahora bien, voy a marcar un ángulo en el primer cuadrante, lo vamos a llamar alfa. Entonces, trazo el lado terminal, por supuesto, si no alfa no lo podría haber dibujado. Entonces voy a tener que considerar 3 puntos fundamentales para yo poder trazar los segmentos trigonométricos. Voy a considerar el punto P, donde corta al eje, donde corta a la circunferencia. Voy a considerar este punto que corta el lado terminal al eje tangente. Supongamos lo llamo W. Y también vamos a considerar el punto que corta el lado terminal con el eje cotangente. Y lo vamos a llamar E. Bien. Entonces, trazo la vertical
me queda el punto M. Entonces, yo acá tengo dibujado los 6 segmentos trigonométricos que necesito. Esto tiene una demostración con triángulos semejantes, pero no lo vamos a hacer la demostración. Para no confundirlos, para no hacerles líos, yo le voy a decir cuáles son los segmentos que necesitamos, o sea, los segmentos trigonométricos. Bueno, ya sabemos que PM es el seno del ángulo, OM es el coseno del ángulo, eso ya lo sabíamos. Ahora, sobre el eje tangente me quedó determinado este segmento, el QW. El QW sería la tangente del ángulo. Y sobre el eje cotangente, de T a E, sería la cotangente del ángulo alfa. Bien, me falta la secante y la cosecante. La secante y la cosecante se encuentran sobre el lado terminal del ángulo, o después vamos a ver en otro cuadrante que puede estar sobre la prolongación del lado terminal. Entonces, la cosecante va a ir hasta donde está la cotangente. Acuérdense que las coinciden en un punto. Entonces, la cosecante va a ser el segmento OE. ¿Sí? Un extremo del segmento es O y el E, que es el punto donde corta al eje cotangente. Y la secante va a ser de O hasta el punto donde corta la tangente, o sea, OW. Entonces, acá les escribo nuevamente, a ver si se ve bien ahí. PM, el seno. OM, el coseno. WQ, la tangente. TE, la cotangente. OE, la cosecante. Y OW, la secante. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles son los puntos fundamentales que necesitamos? Por supuesto necesitamos el eje tangente, nuestro eje cotangente, que salen siempre del punto de acá y el punto de acá. Yo en este caso lo llamé Q y T. Podemos usar cualquier letra del abecedario, ¿no? Bien, entonces después necesitamos el punto P, que corta el lado terminal a la circunferencia trigonométrica. El punto W, que es el punto donde se corta el lado terminal con el eje tangente. Y el punto E, que corta el lado terminal con el eje cotangente. Bien. Ahora supongamos vamos a hacer un ejemplo. O sea, otro ejemplo, porque yo tomé para el primer cuadrante. En el primer cuadrante todos los segmentos son positivos. Ya lo sabíamos por nuestra tabla. Ahora vamos a ver los signos en otro cuadrante. Le puse dibuja un ángulo alfa que tendría que haberles puesto centrado en la circunferencia trigonométrica, que sea del tercer cuadrante. Que sea del tercer cuadrante, puedo también haber escrito que esté entre 180 grados y 270, o que esté entre pi y 3 medios de pi. Esto en sexagesimal, esto en radianes. Y pido que marquen los 6 segmentos trigonométricos. Entonces, dibujé la circunferencia trigonométrica, marqué
el eje tangente, marqué el eje cotangente e hice un ángulo del tercer cuadrante. Y marqué el punto P, que es donde corta a la circunferencia trigonométrica. Y marqué la vertical. Ahora bien, fíjense que ahora para que este lado corte a los ejes tangente y cotangente, que son los otros puntos que necesito hacer una prolongación del lado terminal, pero para el otro lado, de manera tal que me corte al eje cotangente y que me corte al eje cotangente. No, perdón, este es el eje tangente y este es el eje cotangente. Marqué el punto y marqué el punto. Al tener estos puntos y esta vertical, puedo marcar todos los segmentos trigonométricos. Entonces, tenemos que el coseno es OM, el seno es PM, la tangente sería QW, ¿sí? La cotangente sería TE y la cosecante sería OE. La cosecante tenía que coincidir con el punto de la cotangente. Cosecante, cotangente. Entonces, OE y la secante iría de O hasta W. Bien. Ahora fíjense, vamos a ver cómo se determinan los signos, que ya lo sabemos de cada cuadrante cuáles son los signos, pero veamos acá en los segmentos, en la circunferencia trigonométrica, los signos de cada razón trigonométrica. Fíjense que el coseno, que está ubicado sobre el eje X, como habíamos dicho, en este caso, en el tercer cuadrante, de este lado son negativas. Por lo tanto, el coseno es negativo. El seno, que también, o sea, lo comparo con los signos de mi eje Y de este cuadrante, es también negativo, porque acá las Y son negativas, acá las Y son positivas. Entonces, el seno es negativo. Bien. Ahora nosotros sabemos que la tangente es seno sobre coseno, o sea que menos por menos no tiene que dar más. Veamos que en el eje, fíjense que el eje tangente de acá para arriba son positivos, de acá para abajo son negativos. O sea que QW me dio en la parte positiva, o sea, me dio positivo. Bien. Con la cotangente pasa lo mismo. De acá para allá son positivos y de acá para allá son negativos. O sea que TE me dio positivo. Que es lo correcto, porque la cotangente es, mejor dicho, coseno sobre seno. Menos dividido menos más. Y la secante y cosecante van a ser negativas porque se encuentran en la prolongación de mi lado terminal. No están sobre el lado terminal, sino lo que lo tuve que prolongar para el otro lado para poder encontrar los puntos. Por lo tanto, la cosecante y la secante son negativas. Y eso es correcto porque las inversas tienen los mismos signos. Por lo tanto, si el coseno era negativo, la secante es negativa.
Y si el seno es negativo, la cosecante también es negativa. Bien. Ahora voy a hacer otro video con otro ejemplo.